Muy buenas noches, gracias por acompañarnos a Debate. Esta noche un invitado muy especial, Joel Antonio Aguilar Chicas, ex árbitro nacional, jefe del departamento actualmente de arbitraje de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Gracias, Joel, por acompañarnos y estar esta noche con nosotros y por supuesto con los televidentes para una entrevista. Buenas noches, es un gusto saludarlo, Eduardo, un placer poder estar por acá. Gracias por la invitación y acá dispuesto a hablar de tanto lo que me gusta que es de arbitraje. Muy bien, y vamos a saludar también a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe. Comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Muy bien, Joel, comencemos hablando del trabajo realizado y después ya esta nueva faceta en su vida, en la parte administrativa también y el desarrollo de nuevos árbitros en El Salvador. Lo primero, ¿cuántos años dedicado al mundo del arbitraje? Prácticamente fueron 27 años de árbitro activo y un año, 9 meses que tenemos ya hoy en la nueva fase. Muchas anécdotas obviamente en 27 años, Claro. En donde prácticamente la gloria y la honra al Señor, que tuvimos muchas experiencias tanto a nivel nacional como a nivel internacional. ¿Y cómo llega al arbitraje? ¿O ¿Jugaba usted fútbol o solo era aficionado al fútbol? Prácticamente entré por casualidad al arbitraje porque yo intentaba jugar donde yo vivía. Había un señor que en un momento se interesó en tener un equipo de fútbol y yo medio jugaba fútbol. Y como el sueño de todo adolescente es ser futbolista, me rodeaba prácticamente con jóvenes que queríamos ser futbolistas, pero él un día tomó la decisión de hacer un equipo de fútbol y necesitaba a alguien que estuviese a cargo. Confió en mí y teníamos un equipo que en ese entonces estaba el Oratorio de Ricaldones y lo inscribimos ahí. Y ahí cuando yo llevaba mi equipo, en donde no llegaba un árbitro, hay veces que para que jugaran los chicos, se desarrollaran y toda la cuestión, yo dirigía. Y ahí conocí a una persona que paz descanse, Plutarco Pineda, que él me invitó a ser árbitro. Obviamente dije que no, porque yo jugaba fútbol, me expulsaban, era un problema, era una cuestión bien complicada para mí. Y un día me puse a entrenar con él, me enseñó cómo poder correr la cancha, sonar el silbato, el uso de las tarjetas, pero tenía un problema en el Oratorio de Ricaldones y les mando muchos saludos a aquellos que están viendo y que fuimos y que me conocieron en ese tiempo. Que yo, como lo acabo de mencionar, había un problema, pero el encargado en ese entonces me dijo que si les colaborara en algo en el oratorio. El oratorio obviamente llegábamos equipos de pocos recursos y un día me dijeron de que les ayudara a dirigir un partido semifinal de niños y lo hice, me gustó. Yo no sabía que por eso pagaban y me dieron quizás como un colón, que son hoy, ¿qué? 25 centavos de dólar, no lo sé. Y como empecé a trabajar desde temprana edad, lo vi también como una fuente de trabajo. Inmediatamente yo pregunté, ¿y por esto pagan? Sí. Y con todos los errores dirigí el partido y a la gente del oratorio le gustó. Entonces, por tenerme entretenido también, me propusieron que todos los fines de semana dirigiera. Y yo lo primero que pregunté, ¿cuántos partidos puedo dirigir? 4. 4 colones. Entonces, yo lo veía de las dos áreas. Y aparte de que cuando finalicé el juego, me gustó. Me gustó poder tratar la manera de ser justo, de tratar la manera de servir al deporte y de allí prácticamente lo demás es historia. Y luego ya, ¿cómo se da ese salto de decir, bueno, un torneo, ayudar a los chicos y de repente llegar ya a dirigir equipos de la Liga Mayor ya en nuestro país? La fortuna me siguió en el sentido de que yo conté, gracias a Dios, con personas como él, como Plutarco Pineda, que me supo guiar, me enseñó, me exigió.
Durante ese tiempo pasé mucho tiempo en el oratorio, en el Ricaldone, obviamente haciendo muchas horas de vuelo, practicando. Y él me anduvo en varios torneos amateurs, en Soyapango, en Sacamil, en diferentes lugares. Y obviamente me corregía, me exigía, nunca lo convencía, siempre me decía cualquier cuestión para poder mejorar. Pero en esos días, prácticamente como a los 6, 7 meses de andar dirigiendo con él, me llevó a la federación. Y en esos días había un problema de un paro y que necesitaban árbitros. Entonces, cuando llegué, él era árbitro profesional y le habían dado su designación. Y la persona encargada que designaba necesitaba un asistente para un partido de tercera división. Y él inmediatamente le dijo, él puede. Yo jamás había agarrado una bandera. Y practicamos y fui al juego. Y me gustó, obviamente. Fue totalmente diferente, ya un juego de tercera división. Y se sentaron conmigo posteriormente, me explicaron cómo era el procedimiento para poder entrar al arbitraje profesional y acepté el reto. Obviamente se necesitaba mucha disciplina, era un grupo grande, muy grande de árbitros en ese entonces y yo tenía una ventaja que inicié bien joven. En ese entonces yo tenía, ¿qué? 18, 19 años. Sí, bien joven. Y los árbitros más jóvenes que habían eran de 25 años en adelante. Entonces, esa parte me ayudó mucho porque me permitió crecer con gente de mucha experiencia, con gente muy madura, en donde tuve muchos espejos y eso me permitió obviamente también hacer algo que requieren todo en la vida, que es la disciplina, la constancia. Y así inicié prácticamente llevando todos los procesos en tercera división, en reserva, en segunda. Antes sabía lo que es la categoría ascenso B y ascenso A. Y gracias a Dios, las personas que siempre estuvieron pendientes en darme un consejo, me permitió poder crecer de una forma bastante rápido y poder llegar a lo que es la primera división. Digamos, ya en el tema de la primera división como tal, ¿a cuánto logró llegar, Joel? A nivel del país. Después vamos a hablar de mundiales y demás experiencia, pero ¿a cuánto llegó? O sea, ¿cuánta experiencia logró acumular en primera división? Yo debuté octubre del 99. Ok. Y prácticamente, no, sí, octubre del 99. Y de que debuté, gracias a Dios, siempre me mantuve en primera división. Prácticamente estuve, ¿qué? Alrededor de 20 años en primera división. Y durante todo ese proceso, cuando debuté, éramos un grupo de jóvenes, que yo fui el último en debutar, porque estábamos en un curso de proyección para ser internacional. Muy bien. De ese grupo yo fui el último, yo me lesioné una rodilla por andar jugando fútbol, pero como los tiempos de Dios son perfectos, me recuperé. Inicié, tuve la oportunidad que confiaron en mí la comisión de árbitros y posteriormente, cuando yo debuté, se me empezaron a dar las cosas muy bien en la primera división y entré prácticamente con esa buena base que me formé con esta persona que le digo y otros instructores y en 20 años prácticamente tuve la oportunidad casi de dirigir una final por año porque dirigí 19 finales. 19 finales. En primera división. En primera división, entonces wow. Obviamente me equivoqué en muchos juegos, pero cada juego me dejó cada reto, cada aprendizaje y siempre traté la manera de tener esa disciplina que es lo que requiere el arbitraje. Ahora, usted hablaba hace un momento de la disciplina, la constancia. Me imagino cuando uno es así, después llega, revisa, mira y sobre todo sabiendo, somos humanos y podemos cometer un error, es decir, ahí me equivoqué. O sea, decir, ¿por qué me pasó? ¿Cómo hacer para que esto no me vuelva a ocurrir? O sea, es un análisis interno que uno mismo tiene ese sentimiento de decir, ¿por qué no lo vi? ¿Por qué no tal cosa? Y buscar mejorar en la próxima. Sí, prácticamente ya en el 99, 99-2000, que yo estoy en primera división, el hecho de poderse ver uno
Y el error más grande, el miedo más grande para un árbitro es equivocarse. Sí. Entonces uno tiene que prepararse tanto técnicamente, físicamente, psicológicamente y conocer el entorno de los equipos y conocer las fortalezas y las debilidades. En ese entonces había pasado también lo que fue el Mundial del 98 y en aquel tiempo estaban los cassettes para los VH. Sí. Y yo veía mucho los mejores árbitros del Mundial. Ujú. Y buscaba el prototipo de árbitro que yo quería ser. Cuando ya por primera vez me empiezo a ver en los partidos, en lo que pasaban juegos televisados, decía, ¿y cómo me equivoqué en eso? ¿Y cómo fallé en eso? Entonces empecé a pedir ayuda de poderme ver y corregir. Ajá. Y eso fue gran parte del aprendizaje en cuanto traté la manera siempre de poder corregir, que en cada juego se me dieran situaciones diferentes, pero el poderse analizar fue, que es hoy en día, a los árbitros se les pide eso, que después de un partido se sienten con uno, poder ver el área de mejora para poder corregir. Y eso es lo que le permite al árbitro poder crecer y en este caso particular no tener miedo a la crítica, porque a nadie le gusta que le digan, mira, te equivocaste en esto y en lo otro, porque definitivamente esa era la área en la cual en ese entonces los instructores que teníamos eran bien exigentes, bien duros y nos formaban un carácter que nos permitió esos grandes retos. Porque también cuando un árbitro se equivoca y después viene la evaluación, puede haber una sanción para el árbitro. Las hay. Las hay, ¿ah? Las hay. En aquel entonces eran grandes sanciones, no era una cuestión de una sanción de que, este fin de semana no dirigís, no, era un mes, 2 meses. Wow. Entonces el arbitraje, si no dirigís, no ganás. Y aquí en este país no se vive de ser árbitro, pero obviamente el hecho de tener esa competitividad, también de querer domingo a domingo salir, estar en el centro como un jugador que quiere estar dentro del equipo titular. Y en mi caso era ese, como en muchos árbitros, que también árbitros de muy buena calidad, los que han habido aquí en el país, que todos queríamos ser titulares. Entonces eso nos exigía, obviamente, tener un grado de concentración y errores siempre tuvimos, pero lo más importante para un árbitro es no incidir en el resultado. Ahora, definitivamente, por más que uno no quiera, siempre va a pasar porque es una apreciación de una milésima de segundo, pero para eso se prepara uno, para que cuando suceda la jugada clave, la jugada que puede ser la jugada clave del partido, estar atento y no fallar. Muy bien, y vamos a hablar del VAR, ya las nuevas tecnologías, vamos a hablar de la escarapela FIFA, de su participación a nivel internacional, pero lo vamos a hablar después de la pausa. Gracias por continuar con nosotros esta noche, Joel Antonio Aguilar Chicas. Y vamos a hablar ahora, Joel, de la participación a nivel internacional, esa famosa escarapela FIFA que se conoce y me imagino para todo, así como para un jugador estar en una competición internacional, para un árbitro dirigir a nivel internacional, pues es la máxima aspiración que se puede tener y usted tuvo muchísima participación a nivel internacional. ¿Cuál fue la primera y cuáles más estuvo participando? Sí, prácticamente yo fui internacional desde el 2001 y previo para responder eso solo contarte cómo se forma, cómo hace un árbitro internacional. Para poder la comisión de árbitros elegir a una persona, obviamente tiene que tener un buen rendimiento a nivel nacional. Sí. Y yo tuve la fortuna que durante inicié en la primera división, de entré al arbitraje como internacional también bien joven. Y en 1 año y medio, la comisión de árbitros, los ingenieros, que les mando muchos saludos, ingeniero Iraeta, Marinero, Torres, que ellos confiaron en mí. Confiaron en mí porque normalmente en aquel entonces inscribir a un árbitro joven era un pecado. Normalmente tenía que tener 30 años en adelante y ellos confiaron en mí. En ese mismo año yo tuve la oportunidad de dirigir mi primera final, que fue un FAS Águila. Y de igual forma ellos fueron bien criticados porque como un joven que no tiene experiencia y nos salieron las cosas bien
y ellos me hablaron conmigo para hacerme internacional. En 2001 yo recibo mi primera escarapela y mi primer torneo y evento fue en Honduras. Okay. Ahí tuve mi primer juego, que fue Maratón Motagua, un derby de ahí de Tegucigalpa. Y gracias a Dios, antes costaba mucho, hoy es un poco más fácil porque hay más competencias. El arbitraje, se necesitan muchos árbitros a nivel internacional porque hoy hay muchos juegos de eliminatoria sub-17, 20, juveniles. Antes la participación de un árbitro internacional era salir una o dos veces, a lo mucho, al año. Y obviamente también había una cúpula de gente en la cual era bien difícil acceder. Pero inicié la carrera a nivel internacional. En mi primer torneo, era el más joven, estaba con gente muy adulta de 40 años en arriba, con mucha experiencia. Y yo inicié con ese juego y el encargado del torneo le gustó mi partido. Y normalmente cuando uno salía, dirigía solo un partido porque iba a torneos de cuadrangular. Y a los otros compañeros no les había ido muy bien. Entonces él confía en mí y me dan el siguiente juego, la siguiente fecha. Y venía la final en la siguiente fecha. Y a mí me dieron la final. En mi primer torneo yo fui debuté y con mi primera final. Pero también al regresar a los meses, había un torneo acá el siguiente año, los Centroamericanos del Caribe. Ahí pasé la experiencia más hermosa de mi vida, la que me dejó mucha enseñanza, porque no me fue bien en el partido. ¿No le fue bien en el partido? No me fue bien. Y no me fue bien por la sencilla razón de que me tocó dirigir Costa Rica-Venezuela, en donde después del partido entendí que había que ganarse la credibilidad. Que muchas veces, haciendo bien las cosas, el jugador de experiencia, si no lo conoce a uno, no le cree. Y obviamente tuve una mala evaluación. Y ese juego me dio una gran enseñanza, en donde prácticamente después de ese partido pasé una larga noche. No podía dormir pensando en qué pasó en el partido, por qué me reclamaban de esa forma. Y ese juego sí me dejó mucha enseñanza. Y allí fue donde me di cuenta realmente lo que era ser un árbitro internacional, ser un embajador de su país, ser un representante de su país, poder realmente aplicar cómo se deben las reglas de juego, entender el fútbol, entender el entorno, entender todo lo que se juega. Ese juego para mí fue de mucha enseñanza y ha sido el juego en donde cada participación que tuve posteriormente de los torneos y de los mundiales, siempre me recordaba de ese juego y decía, no me puede volver a pasar lo mismo. ¿Cuántos mundiales y cuáles han sido, digamos, la participación en los partidos más importantes o que le han marcado? Yo tuve 3 mundiales mayores, que fue Sudáfrica, Brasil y Rusia. Y tuve mundiales juveniles, sub-20 en Canadá, sub-20 en Egipto, sub-20 en Corea, y en Corea de igual forma estuve en sub-17. Y tuve mundiales de clubes, que fueron 2 en Japón y 2 con una Copa América y confederaciones y la Copa Centenario, pero participaciones de FIFA fueron 9 mundiales prácticamente, 10 mundiales. Y juegos que me han dejado marcados en la historia. Fue mi primera final de Copa de Oro, 2011, México-Estados Unidos. Y posteriormente ese mismo año, en el Mundial de Clubes, haberle dirigido al Barcelona. Al Barcelona. Y estamos hablando del Barcelona. El tiki-taka. El tiki-taka. El tiki-taka. O sea, Messi, Iniesta, Xavi, o sea, la mejor época del Barcelona. Sí, y durante ese lapso entre el 2009 al 2000, prácticamente 16, tuve la oportunidad de dirigirle a estrellas del mundo, tanto en el continente europeo como suramericano. Pero esos juegos, como haber dirigido en el Mundial del 2014 a Argentina en el Maracaná, creo que son juegos que me dejaron marcado en mi vida, que me permitieron obviamente como la graduación del esfuerzo, del trabajo,
Y así hay otros que han sido importantes, pero yo creo que esos juegos han sido los más emblemáticos para mí. Ahora, decirlo es bien fácil, esa gran cantidad, pero realmente no todos los árbitros, eso para que los amigos televidentes lo entiendan, tienen la oportunidad de dirigir 3 mundiales, 9 en FIFA, de las diferentes categorías. O sea, es un trabajo de mucho tiempo, muchos años, y cuando uno no hace bien el trabajo es como, muchas gracias, te hablamos en la próxima, como en cualquier trabajo. Así es. Nosotros, hasta el día de hoy, creo que esperamos nosotros que así se siga manejando, pero durante todo este tiempo atrás, en las competencias que nosotros estuvimos, era de mucha exigencia. El árbitro prácticamente desayuna, almuerza, cena, fútbol, reglas de juego, en donde cada competencia es importante. Una mala actuación siempre, eso es lo ingrato y lo injusto del árbitro, que puedes tener 20 juegos buenos, pero te equivocas en el último y se acuerdan de eso. Sí. Se acuerdan de eso. Obviamente, durante todos estos años atrás, tuvimos noches de esas, de que no fueron noches mágicas, como decía yo, pero el saberse levantar, porque la carrera de un árbitro es eso, o sea, es de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, en donde hay que estar con esa disciplina, las horas de entreno, lo que le dedica uno al arbitraje, para el esparcimiento más grande en esta sociedad, que es el fútbol. Y hay veces que es muy ingrato, el trato, la forma en la cual muchas veces se le señala por una mala decisión en una micro de segundos, pero obviamente eso es lo que también hace lindo este deporte, ¿no? La parte psicológica también es importante, como decíamos, somos humanos y se puede cometer un error, pero ese error ahí va a estar achacando la gente, los jugadores, la Hasta afición. el día de hoy me acuerdan muchos, ¿eh? Ya, entonces de repente saber, así como un futbolista que falla un penal en un momento clave, un árbitro tomar una mala decisión y decir, ok, me equivoqué, vamos a superarlo, no es tan fácil. O sea, ese trabajo mental, de fortaleza mental. No es fácil porque en un juego, en 90 minutos, hay 3 equipos. Y obviamente los equipos de fútbol tienen mejores herramientas que las nuestras. Y cuando un jugador, por poner un ejemplo, va a tirar un penal y lo falla, lo más que le dice el compañero, vamos bien aquí, pero no pasa nada. Pero si un árbitro no sanciona un penal, tenés a todo un equipo que te está protestando, tenés todo un país o todos los seguidores del equipo, sí. Y hay que trabajar psicológicamente para prepararse de que eso ya pasó y tenés que estar concentrado. Y aquí no viene la parte en la cual para un árbitro la famosa, ya voy a compensar. No, el árbitro tiene que estar preparado siempre mentalmente en un grado de concentración del 100%, de que eso ya pasó y empecemos de nuevo de cero. Final Alianza Metapan, me dice producción. Yo sabía que por ahí me iban a preguntar. No pitado, me dice. ¿Qué pasó ahí? Eso fue un juego en el 2009, si no me equivoco. Fue una jugada dentro del área. En la FIFA, la IFAB, cada año hace modificaciones de las reglas para poder discriminar la sanción de la mano. En ese entonces, los conceptos que se manejaban era que si está en una posición natural, la mano acá, y si el balón, en la distancia en la que estamos, usted la tira y me llega a la mano, es una posición natural, no la puedo sancionar, es mano. Pero no hay un movimiento deliberado. Eso es una de las consideraciones para sancionar una mano. Como muchas veces cuando vemos en un partido que el balón llega, le pega la mano y todo el mundo dice penal. Pero si no hay un movimiento deliberado, no se debe de sancionar. Si no ocupa un espacio extremo, no se debe liberar. Sucedió esa situación y todo el mundo me pidió penal. Lo curioso es que el juego se fue a los penales. O sea, el partido terminó 0-0. Se fue a los penales, pero hasta el día de hoy lo perdieron en los penales, no por esa mano. Pero hasta el día de hoy todo el mundo se acuerda de esa jugada. Así es el trabajo del árbitro. Así es el trabajo del árbitro. O sea, lamentablemente tomamos esta decisión de ser árbitros, hay que aprender a convivir con esto. Pero en esa ocasión, de igual forma, pidieron mi cabeza a nivel de mi país, pidieron mi cabeza a nivel de UNCAF, de CONCACAF, de FIFA. Y lo curioso del caso es que eso ocurrió
a mediados de año, si no me equivoco, en septiembre de ese mismo año, hay capacitaciones que vienen instructores internacionales y venía Oscar Julián Ruiz. Oscar Julián Ruiz fue un árbitro colombiano, la élite, instructor de FIFA. Y llegando al aeropuerto le preguntan, mire, fíjese que pasó esta jugada aquí y allá, y se la mostraron, se la mostraron. Y les dijo él, eso no es penal, eso no es penal. Pero esto es lo injusto del arbitraje también. Muchas veces hacer lo correcto es incorrecto para todo el mundo. Porque todo el mundo, al no conocer los conceptos, creen que tienen la razón. Y hay veces que para un árbitro es bien difícil muchas veces. Ahora, han habido situaciones que yo puedo decir, yo nunca tuve miedo de decir, me equivoqué. Claro. Nunca tuve miedo, ni con mis compañeros, ni con mis instructores. Si me preguntaba un aficionado o un jugador, mira, ya la vi, erré. Hasta el día de hoy no tengo miedo de decir, en esa ocasión estoy seguro que acerté, pero en otras situaciones de juego para determinado equipo posiblemente fallé, pero en esa ocasión sí fue bien famosa esa jugada. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa y ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Joel, el tema del VAR, porque decía... Es ¿Cuál que de los dos? ¿Cómo cuál de los dos? No, del VAR de fútbol. El otro hablamos después. Decía, porque es viernes. No, pues. no, está bien, aplica. Ese tema dividió el fútbol. Ya había gente que decía, no, se pierde la naturalidad, lo bonito de la polémica. Y otros decían, no, ya era necesario, era un momento que llegara. Esto va a ayudar a tomar mejores decisiones. Primero, ¿cómo lo ve? ¿Y cómo ve ya en la implementación y en el desarrollo del fútbol como tal? Cuando iniciaron con la tecnología, obviamente la tecnología ha hecho de que haya más justicia en las decisiones de los árbitros. Obviamente ha pasado a través de tantos eventos mundiales, torneos, partidos, que han habido situaciones de juego que no se han tomado la mejor decisión, como por ejemplo en el 2010 México-Argentina, jugando Inglaterra-Alemania, si no me equivoco, un atacante tira marco a una distancia de unos 25 metros, pega en el travesaño, el balón entra y no se da. Se empieza a utilizar la tecnología, posteriormente se dan tantas situaciones que empezaron a decir, bueno, busquemos otra herramienta. Yo particularmente cuando como árbitro activo, yo no estaba de acuerdo con el VAR. Yo decía, con lo que me ha costado poder entender y medio acertar, y eso es lo que me mantiene acá por mi trabajo, ahora vamos a usar una herramienta que nos lo va a hacer más fácil. Pero ya al recibir las capacitaciones, al estar en la práctica con el VAR fue creado para eso, para para que se fuese justo en la última decisión y que el árbitro tenga la segunda oportunidad de una mala apreciación y a la hora de terminar ver un monitor, ver en un ángulo totalmente diferente la acción cuando el árbitro la tomó en velocidad normal. Claro. Y eso le permite a uno, ya las pulsaciones tranquilos, con su conocimiento, decir, repetímela, busquemos este ángulo, y el árbitro puede dormir tranquilo. Y el aficionado, el dirigente, el jugador, la prensa, puede decir, se hizo lo justo. Me cambió totalmente el concepto y estoy claro que la FIFA, a través de la IFAB y todas las recomendaciones que han buscado con la perfección de que el árbitro tenga esta herramienta para que sea lo más justo por todo lo que ha pasado en la historia, de que también se especulaba que los árbitros a una selección o que había ya esto. No, con esto le dan esa tranquilidad al fútbol, a las reglas de juego, que aquellas situaciones graves, porque solo las marca en 4 situaciones que debe de actuar la ayuda del VAR, que es en una situación de penal, si es adentro o afuera, una tarjeta roja, una situación que se dé y que hay que llamarlo, una situación de fuera de juego o una equivocación en una tarjeta amarilla que ya esté amonestado de identidad, que son las que hacen de que el juego tome otra dirección si no se toma la justicia. Obviamente no ha sido fácil,
ha requerido muchas prácticas. El VAR no lo puede tener todos los países definitivamente, porque el costo es muy caro. Okay. Definitivamente, países como Italia que empezaron, Inglaterra, Estados Unidos, que han hecho muchas prácticas. Hoy aquí en CONCACAF solo tenemos 2 países, que es México y Estados Unidos, que tienen el VAR. Pero sí, hoy en día yo te puedo decir, después de haber tenido la oportunidad de vivirlo, realmente es una gran herramienta para poder ser lo más justo posible, que el árbitro tenga esa segunda oportunidad de decir, no es penal, o es roja o no es roja. Y eso obviamente le da la tranquilidad a todos los que están desarrollando en el momento el juego. Otro tema que usted mencionaba también hace un momento, Joel, es el tema de la vulnerabilidad. Así como hay equipos que de repente algunos jugadores amañan partidos o son por las grandes apuestas millonarias, se puede mover en ligas, en mundiales. Está la posibilidad de los árbitros también, que pudiese ser por una amenaza, por tema de dinero o simplemente por favoritismo, caer en ese tipo de cosas. Ese tipo de herramientas viene a ayudar a controlar tal vez este tipo de situaciones. Definitivamente, como lo acaba de explicar, a raíz de eso también se hace esta herramienta con ese objetivo, porque yo no puedo decir de que no, a través de la historia, nosotros, por ejemplo, los internacionales con FIFA, firmamos un documento de integridad. Okay. A nosotros, por ejemplo, no somos, nos prestamos para una situación de estas, inmediatamente nos investigan y nos meten presos. Ha pasado en la historia árbitros en Alemania, hace como 5 años se dio 2 árbitros que fueron involucrados en esa situación. Al prestarse para la situación, para esta clase de favoritismo, como podemos decir, pero eso, obviamente, lo del VAR es una combinación para poder dejar de especular toda esa clase de situaciones que no son bien recibidas en el fútbol. Ahora, también este tipo de tecnologías, como el VAR, debería de ser en todos los estadios, ¿verdad? O sea, no de repente solo Estados Unidos, no solo México, como decía, a nivel de la región. Ahora, lo que pasa es que es un tema de plata, ¿verdad? Es un tema de mucho dinero, pero o debería haber más apoyo a la FIFA, porque eso de en unos sí, en otros no, se vuelve un poco complicado. Lo que pasa es que es la realidad social de cada equipo, de cada país. Obviamente, en nuestros países de Centroamérica, para poder cubrir un juego, deberían de haber prácticamente no menos de 6 cámaras en diferentes lugares y poder ver las situaciones de trabajo de los árbitros y de igual forma de los equipos, planteamientos, y que se cubran todos los detalles. En un trabajo de lo que requiere el VAR, se necesitan no menos de 8 cámaras. Por ejemplo, en el Mundial en Rusia, cada juego no tenía menos de 24 a 32 cámaras, en donde obviamente tiene todos los ángulos, y con una cámara, yo sentado acá, cuando voy a ver un monitor, cualquier árbitro, cualquiera se equivocó. Y eso, obviamente, ustedes más que nadie conocen el costo de lo que tiene el tener todo ese equipo de trabajo, aparte de que hay que capacitar a todas las personas, no solamente ver un monitor y estar ahí fijo, sino que también es conocer, interpretar y estar atento a todos los detalles. Obviamente es muy costoso, La FIFA invirtió mucha plata, y países que tienen la posibilidad, como México, como Italia, como España, se les hace fácil para poder, obviamente, cubrir lo que es esta herramienta. Muy bien, Joel, con toda esa experiencia acumulada que comenzó muy joven, de repente, pues el anuncio de que Joel Antonio Aguilar Chicas se retira del arbitraje de forma activa, pasa una tarea administrativa importante que ya vamos a hablar, pero ¿por qué la decisión? Muchos pensábamos, no, si todavía tenía espacio para a nivel internacional, a nivel nacional, de continuar su trabajo, o sea, lo estaba haciendo bien y ¿por qué esa decisión? Realmente fue planificado de hace como unos 4 o 5 años, quizás más, después de que estuve en Brasil. Yo no me veía que iba a llegar a los 45 años dirigiendo.
Y vi durante toda mi carrera a jugadores, a árbitros, atletas. Yo me he relacionado en el mundo del deporte porque soy licenciado en deportes y trabajé con muchos atletas. Y en este país la gente tiene memoria corta. Hay personas o atletas que han hecho grandes cosas y rápido se olvidan, y cuando hace algo mal la gente rápido lo señala y toda la cuestión. Y yo no me veía que los medios o los jugadores me dijeran, Joel ya no corre, Joel se equivoca. Yo no me veía de ninguna forma. Y vi de un árbitro internacional que yo admiré mucho, que él se retiró en su mejor momento. Y cuando yo compartí con él, yo tuve la oportunidad de hablar con muchos árbitros de mucha experiencia a nivel internacional. Y cuando yo le pregunté, me dijo, no, Joel, prepárate, el día de mañana tenés que retirarte en tu mejor momento, que nadie te retire. Ese fue por un lado. Por el otro, a mí me costó mucho de entrar a la cúpula de árbitros de primera división. Y a nivel nacional yo podía haber seguido dirigiendo por lo menos 4 o 5 años. Sí. Pero las autoridades, el arbitraje a nivel nacional como internacional, se necesita otra nueva generación. Y si yo estaba ahí, me iban a dar por lo menos 3 juegos al mes. 4 juegos, si es posible. Yo tuve la fortuna de dirigir todos los fines de semana. Pero si yo continuaba, le estaba quitando el oxígeno a otros 3 jóvenes. Entonces, al ponerme a pensar en eso, decía yo, no puedo ser egoísta. Dios, el fútbol, la vida, me ha regalado tanto. No voy a todavía seguir quitándole oxígeno a otros muchachos, porque obviamente las puertas en el arbitraje en El Salvador se dejaron abiertas, y yo sueño, obviamente, que otros muchachos, otros compañeros tengan la oportunidad de también hacer una historia grandísima en el arbitraje, y esas fueron las 2 razones en las cuales tomé la decisión para poderme retirar. Y luego viene la parte de la federación y decir, ok, hay un cúmulo de experiencia muy grande en terreno que va a servir a esta nueva camada, a esta nueva generación. Y hablando de lo que usted decía, la disciplina, la fortaleza mental y todas esas cualidades que ha tenido, ok, pongámosle en práctica entonces y cómo va este acuerdo y cómo va el trabajo desarrollado en la federación. Sí, el licenciado Carrillo, el presidente de la Federación de Fútbol, cuando yo les dije en diciembre que yo me retiraba, inmediatamente él me dijo, vas a seguir en el fútbol. Yo no me veía en este cargo, yo no me veía, porque yo cuando tomé la decisión de retirarme, obviamente dije yo me voy a retirar del fútbol y voy a seguir en mi trabajo. Yo trabajaba en ese entonces para Indes, y inmediatamente él me dice, al ponerme y ofrecérmelo, yo feliz, voy a seguir en el fútbol, voy a poder hablar de tantas equivocaciones que yo tuve para que ellos no las cometan, y me dan la oportunidad. Hoy en esta nueva fase no ha sido fácil porque definitivamente también hace falta muchas cosas que trabajar, pero tanto los instructores como los árbitros, todos hemos aceptado el reto y estamos haciendo la lucha, buscando nuevos elementos. Nos hemos dado la tarea de ir a todas las filiales, a todos los departamentos. Hemos encontrado grandes elementos en donde los estamos trabajando para tener un buen semillero de árbitros. Saludos a todos ellos, por cierto, en donde en diferentes departamentos hemos ido a buscar muchachos que de repente estaban olvidados. Hemos trabajado con ellos por sectores, los traemos acá, los trabajamos con video, les corregimos en la cancha, hacemos realidades de trabajo como las que se hacen a nivel internacional, como las que recibí en FIFA. Y muy contento, la verdad es que este año y medio, a pesar de que hemos tenido esta situación tan difícil que es lo de la pandemia, nosotros no dejamos de trabajar. Durante el año pasado trabajamos muchos meses en Zoom, retroalimentando la parte teórica, la parte de videos. Joel, vamos a hacer una pausa y regresamos hablando de ese trabajo durante la pandemia con el arbitraje. Ya regresamos.
Muy bien, gracias por continuar con nosotros, Joel Antonio Aguilar Chicas, con nosotros acompañándonos en el debate, analizando un poco el trabajo que ha realizado en el arbitraje activo y ahora como parte de la Federación Salvadoreña de Fútbol y el trabajo con estos jóvenes ya para ser árbitros y que ya se están desarrollando en las diferentes divisiones de nuestro país. Y hablábamos, Joel, la pandemia no lo detuvo, o sea, vía Zoom, había cualquier forma para continuar el trabajo experimentado con ellos. Sí, cuando empezamos esto y que de repente no podíamos tener la comunicación de vernos y todo, definitivamente dijimos, el árbitro tiene que estar activo mentalmente, físicamente, porque si no, obviamente, todo es práctica. Sí, claro. Todo es práctica. Y nos sentamos con Rodolfo Alexander Cibrián, que es el instructor general, un ex árbitro también y un ex instructor a nivel de FIFA. Y empezamos a trabajar nosotros qué vamos a hacer. Y como somos loco trabajo, bueno, hay que empezar a aprender de esta herramienta. Claro. No conocíamos mucho cómo se manejaba, pero el tener la facilidad de poder estar en comunicación con ellos también nos sirvió en la parte psicológica, de interactuar, de estar cerca de ellos, y empezamos a trabajar con muchos videos, hablando también de las reglas, conociéndolos, y también hacíamos videos de mandarles planes de trabajo individuales, físicos, y durante la pandemia prácticamente con todos los instructores de cada filial nos involucramos para que los árbitros obviamente también estuvieran activos y a la primera oportunidad que hubo también podernos acercar donde ellos a sus filiales a ver su estado físico. Así que gracias a Dios en la pandemia muchos muchachos estuvieron activos y se nos fue fácil poder entrar en condiciones físicas, técnicas, psicológicas para lo que fue el torneo. Ahora, el arbitraje femenino va en auge, ya no es allá en la esquina de repente, vamos a ver si funciona. O sea, es un proyecto que va caminando. Va caminando, y de igual forma a todas aquellas señoritas, señoras que quieran tener la curiosidad de ser árbitros, hay cursos en donde el arbitraje femenino hay mucho donde trabajar, tanto a nivel nacional o internacional. Tenemos un grupo de chicas de que vienen haciendo bien las cosas. De hecho, lunes viajan dos, Sandra Benítez y Miriam de León, que van a un torneo al Caribe. Y tenemos un grupo de jóvenes, de un par de muchachas de Santana, de La Paz, de San Salvador, que van en una gran proyección. Estoy seguro que ellas van a hacer historia en el arbitraje tanto a nivel nacional como internacional. Tienen cualidades natas, se están dejando ayudar, que es lo principal, dejarse ayudar, y están entendiendo bien la filosofía que nosotros estamos implementando, tanto ellas como los muchachos. Y estoy seguro de que en el arbitraje internacional tuvimos también referentes en femenino que dejaron las puertas abiertas. Y hoy el arbitraje femenino a nivel internacional lo hemos visto en los últimos mundiales. Sí. La calidad de las selecciones, de las mujeres para jugar. Claro. Y asimismo está pidiendo, la FIFA está exigiendo a través de CONCACAF también, el desarrollo femenino en el arbitraje. Y tenemos un grupo que también se está potenciando en eso. Ahora, hay que decirlo tal cual es, Joel. Ha de ser muy emocionante para los jóvenes árbitros trabajar con usted, debido a la experiencia y a todo el trabajo que tiene. Pero ya cuando llegan a la práctica dicen, ¿a qué hora viene Joel? Nada menos hablábamos antes de entrar al aire. A las 5:30. Hoy ya estaba en la federación, a las 5 de la mañana. Y a veces nos cuenta que son días de 7 de la noche y todavía está ahí porque le apasiona. Pero entonces es de meterse a ese ritmo también y decir, bueno, si él está aquí y si él está entregando todo, yo no me puedo quedar atrás. ¿Ah? Tratamos la manera de ponernos el chaleco y brindar con el ejemplo. Cuando fui árbitro, fue una de las cosas que, por ejemplo, aprendí de los árbitros de esa generación. Aquí el primer árbitro que fue a un mundial como asistente fue Vladimir Fernández Alfaro. Okay. Él era muy disciplinado y él me dio ese consejo, que si quería ser diferente tenía que ser disciplinado. Él era el primero en llegar en ese entonces. Habló muy seriamente conmigo. Y como hemos sido personas de reto, lo acepté. Desde entonces entendí que tenía que ser el primero en llegar
y el último en irme, para poder ser diferente. Porque del montón podemos ser todos, pero ser diferente es complicado. Y hoy en día tratamos la manera lo mismo. Como dices tú, sí, quizás muchos muchachos se sienten contentos, agradados, emocionados. Cuando ya me conocen el carácter y lo exigente, creo que no. Soy muy exigente, pero es parte de la disciplina. Obviamente se hace con mucho cariño, porque solo el que nos exige es el que nos quiere que nosotros seamos mejores, y particularmente en el caso en los que nosotros estamos a cargo del arbitraje, obviamente acompañado con un trabajo que es la comisión de árbitros, que ellos son los que nombran, y nosotros le damos los insumos a ellos, quienes están en mejores condiciones, pero tratamos como un buen entrenador de ser un buen entrenador, un buen tutor, un buen padre, un buen amigo, de apoyarlos también cuando se falla, porque definitivamente formar un árbitro es bien difícil, y si no se le da el apoyo en el momento que necesita, también es fácil de que desista de esta profesión. Pero sí, hay mucho joven, como lo mencioné anteriormente, y por ese lado yo estoy muy contento porque sé de que ese semillero se está formando, sé que ese semillero en un momento va a dar fruto, sé que solamente es cuestión de oportunidades, de darle seguimiento, que tengan los minutos de vuelo, como los chicos cuando juegan en reserva, cuando juegan en tercera división, que lo que quieren es práctica. El talento aquí lo hay, y ellos van en el camino. Y eso le iba a decir, también así como los futbolistas, esa habilidad que uno ve y dice, este tiene el potencial, me imagino también en el caso del arbitraje, ustedes con esa experiencia ven y dicen, él tiene carácter, él es rápido de mente, él tiene un buen ojo para eso, o sea, se logra identificar quién va a tener potencial. Definitivamente hay alguien que tiene las condiciones natas. Uno dice, no, el proceso de él va a ser más rápido. Hay otro que le gusta y se quiere meter al arbitraje, y a través de la disciplina y ser perseverante logra entender. Y está el otro que le gusta, pero hay que llevarlo más despacio, porque no, como que no se le da. Pero esas tres estilos se nos hace fácil a nosotros, los que ya tenemos experiencia, de poderlos trabajar de una forma diferente, y también buscar la cualidad del que trae por naturaleza para ser árbitro o para ser asistente, porque son dos funciones diferentes y hay que trabajarlos de diferente forma. Pero sí nos estamos dando la tarea con todos los instructores, de buscar talento. De hecho, a nivel nacional se imparten cursos gratis prácticamente en diferentes sectores en los 14 departamentos, para poder a todos aquellos que quieran ingresar en esta linda profesión. Obviamente las puertas están abiertas. Ahora, usted fue designado, Joel, mejor árbitro de la CONCACAF hace algunos años. O sea, la vara está puesta alta. La idea es que estos jóvenes digan, ok, yo también, o todavía más arriba. Eso debe ser una motivación para decir, sí, un salvadoreño puede llegar a eso y puede aspirar a eso. La verdad que en mi filosofía, en lo que se pretende en el arbitraje, yo tuve la oportunidad de estar en mundiales, pero no tuve la fortuna de pasar de la primera fase. Y mi sueño es que el próximo árbitro que vaya a un mundial pase de la siguiente fase. ¿Y por qué no pitar la final del mundo? Y que sea El Salvador. Obviamente pesa, ese es un sueño, pero uno tiene que soñar en grande. Y usted acaba de mencionar, sí, en el 2015 yo fui elegido por una página que abrió la CONCACAF, que cada año desde el 2013 la abrió para que también el aficionado, el dirigente vote, y poder uno quedar dentro de esa evaluación. Sin embargo, para mis autoridades desde el 2011, el 2019, yo estuve rankeado siempre como el número 1 en CONCACAF. Y obviamente eso que salió, obviamente eso es vanidad, es bonito que le digan a uno, pero esa es una de las cosas que también trabajamos con los árbitros, la parte psicológica y la parte de la vanidad, que no hay que creérsela, hay que demostrarla siempre. Hay que demostrarla, porque cuando uno se cree, ya es un problema, ya las decisiones no las toma muy bien. Entonces hay que estar siempre pensando, como lo que mencioné anteriormente, aquel partido que me dejó mucha enseñanza, para que ellos también no crean de que esto es fácil, y que no dirijan con la última actuación buena, sino que al contrario, con aquella que nos dejó
un mal sabor para poder estar siempre con ese reto de ir por más, ir por más, ir por más. Joel, y no podemos terminar la debate sin preguntarle a la selecta cómo lo ve, cómo ve el desarrollo del fútbol nacional desde el punto de vista del arbitraje. Obviamente hay mucho que trabajar, pero se va en buen camino. Debe de dejarse trabajar el proceso que estamos viendo con la selección, aunque los resultados a veces no se den como se planea. Los procesos obviamente son muy buenos porque obviamente cuando la gente se le deja trabajar y se trabaja con una buena planificación y en una realidad a mediado o largo plazo, los resultados tienen que dar. Sí. Obviamente la Federación de Fútbol está haciendo su mayor esfuerzo, el cuerpo técnico también, los jugadores, el talento siempre ha existido. Todos creo que para nadie es un secreto. Gusta cómo juega la selección. Definitivamente este es nuestro mundial. Esto hay que entrar siempre. Todos queremos, yo como salvadoreño, yo quisiera que todos los partidos ganaran, pero también, como lo decía con un grupo de atletas cuando estaba en Indes, preparémonos muy bien, porque también el rival se está preparando. Pues sí. Obviamente algunos tendrán mayores recursos, otros tendrán mayor experiencia, el derecho de piso se está pagando. Yo creo que hay que confiar, hay que dejar que la gente trabaje en todas las áreas de mejora. Definitivamente el cuerpo técnico y jugadores han aceptado ese reto a través del respaldo de todo un comité, Federación de Fútbol, pero definitivamente para poder lograr ese sueño tan hermoso que es ir a un mundial, se necesita tiempo y horas de vuelo. Y media vez tengamos esas horas de vuelo, yo creo que vamos a poder lograr ese objetivo que queremos ver a nuestra selección en un mundial nuevamente. Muy bien, Joel, gracias por acompañarnos esta noche y compartir su visión, su trabajo en la faceta tanto pues, de árbitro como ahora al frente también del trabajo con estas nuevas generaciones que van surgiendo en nuestro país. No, gracias a ustedes y un saludo especialmente a mi familia, a todo el grupo de árbitros, que sigan luchando, que sigan pensando que pueden lograr grandes cosas en el arbitraje. Que nos estamos preparando para esto. Gracias. Y gracias a ustedes por su sintonía. Por favor, disfruten su fin de semana y su cita con nosotros en Debate el próximo lunes.